29 de junio. Hoy celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. El día de hoy es una solemnidad, pues celebramos el martirio de estos santos apóstoles. San Pedro, el primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo y que llegó a oír de él estas palabras: Ahora te digo yo, tú eres Pedro. Él había dicho antes: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le contestó: Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor Jesús, antes de su pasión, como saben, eligió a sus discípulos, a los que dio el nombre de apóstoles, entre ellos Pedro, quien fue el único que representó la totalidad de la iglesia, casi en todas partes. Por ello, en cuanto que él solo representaba en una persona a toda la iglesia, pudo escuchar estas palabras: Te daré las llaves del reino de los cielos. Porque estas llaves las recibió no un hombre único, sino toda la iglesia. De ahí la excelencia de la persona de Pedro, en cuanto que él representa la universalidad y la unidad de la iglesia. En este mismo sentido, el Señor, después de su resurrección, encomendó también a Pedro sus ovejas para que las apacentara. No es que él fuera el único de los discípulos que tuviera el encargo de apacentar las ovejas del Señor, es que Cristo, por el hecho de referirse a uno solo, quiso significar con ello la unidad de la iglesia. Este día se reconocen las virtudes cristianas de estos dos grandes santos. Por otro lado, Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso a las naciones del mundo entero. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: He luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente, y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia. En 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre también dijo que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo peculiar la fe y la caridad, la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente en la caridad, que esta iglesia estaba llamada a servir con el horizonte universal. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, llamada también Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma, liderando a la iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo.
juntos en efecto representan todo el Evangelio de Cristo. Hoy pidamos la intercesión de estos dos apóstoles para tener el celo de defender la Iglesia de las fuerzas visibles e invisibles. Hoy estamos llamados todos a la unidad, a una Iglesia en salida, en la que hoy el Papa Francisco nos urge y nos pide a los laicos a salir a dar amor y testimonio de nuestro Señor Jesús que está vivo. Hoy pidamos especialmente por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu Santo le conceda la sabiduría, los dones para guiar a esta Iglesia. San Pedro y San Pablo rueguen por nuestro Papa Francisco y por el Papa emérito Benedicto XVI.